Señores, seguimos aquí. Como le anuncié en el bloque anterior, nos visita a nuestro requerimiento el licenciado Fran Aristi Castro. Él es especialista en materia de seguridad social, pero además de especialista, es una persona con amplia sensibilidad y espíritu de servicio que le interesa colaborar y se solidariza con la población en general. Y en ese sentido, su trayecto es de orientación, de acompañamiento, sobre todo en la educación en materia de los derechos que le corresponden a la persona acordado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Nosotros quisimos invitarle porque, derivado de la tragedia ya de todo conocido, mundialmente conocida de el YC, hay muchas personas que están desorientadas y no conocen las prestaciones que le corresponde, que el Estado le debe en ese caso. ¿Cuáles prestaciones le podría corresponder? Buenas noches, Fran, bienvenido. Gracias por ayudarnos en este sentido. Gracias, bienvenido por la invitación. Estoy para servirte. Muy bien. Te preguntaba, y yo sé que es una inquietud de muchos televidentes, directamente, ¿cuáles son las situaciones, las prestaciones? ¿Cuál es la situación? ¿A qué pueden acudir? Sobre todo las personas que han quedado con lesiones, las personas trabajadores. ¿Qué le corresponde? ¿A dónde pueden acudir para que el Sistema Dominicano de Seguridad Social le dé su asistencia? Okay. Mira, todo el que estaba cotizando para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de esas personas que fallecieron en el YC y también las que resultaron lesionadas, ya sea su familia, en caso de que haya muerto la persona, en el caso de los lesionados, también tienen derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Por ejemplo, si una persona falleció y estaba cotizando para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, por ejemplo, los empleados del YC, ellos tienen derecho a las prestaciones del seguro de riesgos laborales. Si un empleado falleció del YC y estaba prestando su servicio esa noche para su empleador, el YC, en ese caso, si el empleado falleció, que creo que fallecieron, eran 23 empleados, declaró el señor Antonio Espaillá en el día de hoy, ayer, y fallecieron 6. Entonces, esos 6 empleados que fallecieron, su cónyuge y sus hijos menores de 21 años tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Eso es muy importante que lo sepan. Ahora, ¿cuál es la entidad responsable de pagar la pensión de sobrevivencia de esos empleados que estaban prestando su servicio en YC? El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Muy bien. De igual manera, los empleados del YC que resultaron con lesiones, no fallecieron, pero resultaron lesionados, tienen derecho, en primer lugar, a los servicios de salud, cubiertos en un 100% por el Edidopril. En segundo lugar, tienen derecho también a un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, equivalente al 75% del salario. Y también, si esa lesión le produjera a ese empleado, a ese trabajador, una discapacidad permanente para el trabajo, entonces ese trabajador tendría derecho a una pensión por discapacidad permanente, también a cargo del Edidopril. En el caso de los empleados que fallecieron, la pensión que establece la ley es el 100% del salario, para el cónyuge y para los hijos. Es decir, Fran, el 100% dividido entre los herederos. Exactamente. Y la esposa. Vamos a suponer, bienvenido, vamos a ver, que un empleado falleció, un empleado del YC. Y ese empleado tenía un salario, vamos a suponer, de 50,000 pesos mensuales. Muy bien. En ese caso, al cónyuge
y a los hijos le corresponde una pensión equivalente al 100%, 50,000 pesos mensuales. Correcto. Ahora, ¿cómo se distribuye esa pensión? Muy bien. El 25% le corresponde al cónyuge, en ese caso sería 25,000 pesos para el cónyuge, y el otro 25%, el 50% de la pensión le corresponde a los hijos en partes iguales. Porque tú sabes que quizás si fue un hombre que falleció, puede que tenga su esposa, pero puede que tenga varios hijos con otras esposas que tuvo. Correcto. Por eso la pensión se distribuye un 50% para el cónyuge y un 50% para los hijos en partes iguales. En el caso de los lesionados, como te dije, si la lesión le produce una discapacidad permanente para el trabajo al empleado, tiene como yo dije ahorita, tiene derecho a una pensión a través del IDOPRIL, una pensión por discapacidad permanente. En el caso de los... O permanente o hasta que desaparezca la causa de incapacidad. De la discapacidad permanente. Exacto. De la discapacidad. Exactamente. Que puede ser que vuelva a capacitarse en un tiempo determinado. Sí, normalmente cuando el IDOPRIL otorga una pensión por discapacidad, es permanente. Ahora, en el hipotético. Cuando la pensión es otorgada, la discapacidad es por una enfermedad común, no por un accidente de trabajo. Lamentablemente, bienvenido, la compañía de seguros, que eso te iba a decir, la compañía de seguros le dejan de pagar la pensión, le suspenden el pago de la pensión a los 65 años. Pero eso no sucede cuando la pensión la otorga el IDOPRIL. ¿Y en cuál de los artículos de la ley se... Mira, y déjame decirte algo. Porque eso es muy interesante, porque entonces quiere decir que las personas están en un estado de desamparado cuando llegan a los 65 años, sí, cuando más lo necesitan. Eso es correcto, eso es correcto. Hay precedentes ya, yo llevé un caso al Tribunal Constitucional. Ajá. Y el Tribunal Constitucional le ordenó a la compañía de seguro universal, en este caso, pagarle la pensión por discapacidad de manera vitalicia a mi cliente. Fue una señora, la señora Berqui Aurora Colón, ella la pensionaron con una pensión de 60,000 pesos mensuales. ¿Y a qué institución pertenecía? ¿Ella era privada o...? Privada. Privada. Ella era empleada privada, ganaba 100,000 pesos mensuales, okay, y le dieron una pensión de 60,000 pesos mensuales. 60,000 viene siendo eso mismo, el 60%. El 60%, esa es la pensión. Eso es lo que establece el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la pensión por discapacidad. ¿Entiendes? Pero déjame concluirte con lo del YESE. Por favor, sí, mira, vamos a ver. Yo te estaba hablando de cuáles son los beneficios que tienen los empleados del YESE, correcto, que resultaron muertos o lesionados. Pero ahora vamos a tratar los visitantes. Vamos a ver. Exacto. Sí. Porque la mayoría... Porque mucha gente cree que nada más tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social con motivo de un accidente de trabajo. Los empleados directos. Ajá, vamos a ver. No es así. Todos los que estaban ahí presentes y fallecieron, sí, esas personas eran, lo más probable es que eran empleados activos. De instituciones diversas. Privada, exactamente. Correcto. Entonces, o pública. O pública, exactamente. Porque la mayoría de las que estaban ahí eran profesionales de clase media. Claro, sí. Y dueños de negocio también. Exacto. Ellos se estaban divirtiendo. Pero ellos también tienen derecho. Si fallecieron, su cónyuge y sus hijos también tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. A través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Fíjate, señores, oigan esto, porque la gente de algún momento están buscando reposición de daños y perjuicios, pero fíjense, oigan bien, esas personas que estaban ahí, parroquianos, divirtiéndose, ¿a qué es que tienen derecho? A una pensión, si fallecieron, tienen derecho a una pensión, el cónyuge y los hijos, sí, hasta la edad de 21 años, tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Exactamente. La ley establece
que la pensión de los hijos es hasta la edad de 18 años o hasta la edad de 21 años si son estudiantes. Y si son, por ejemplo, personas discapacitadas, exacto. Si alguna persona de esas que se estaban divirtiendo resultó lesionado, en ese caso, en primer lugar, tiene derecho a los servicios de salud a través de su ARS. De su ARS. Exacto. En este caso no es el IDOPRIL, porque ellos no estaban prestando servicio para su empleador. Ellos se estaban divirtiendo. Correcto. Pero cualquier persona que fallece, cualquier trabajador que fallece, no importa el origen, la causa del origen del fallecimiento, se genera una pensión de sobrevivencia. En este caso, las personas que se estaban divirtiendo en el YC, correcto, si las que fallecieron, si estaban cotizando para el Sistema Dominicano de Seguridad correcto. Social, también tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. ¿A cargo de quién? En este caso, exacto, tienen que solicitar la pensión a su AFP. Entonces, la AFP... Señores, escuchen bien, que esto es orientación para... esto es una consulta que este programa le ofrece a todas esas personas que están en esa situación. Escucha bien, repítele eso, exacto. Aristi, por favor. Cualquier persona que se estaba divirtiendo en el YC y falleció producto de ese accidente, de esa tragedia, tiene derecho su cónyuge y sus hijos a una pensión de sobrevivencia. ¿Quién le va a otorgar esa pensión de sobrevivencia? La compañía de seguro contratada por su AFP. Todas las AFP, las 7 AFP, contratan una compañía de seguros, eso lo establece la ley, para administrar el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Las AFP no son las que tienen a su cargo el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Son las compañías de seguros contratadas por las AFP. Las AFP tienen a su cargo el pago de las pensiones por vejez. Pero les repito, la pensión por discapacidad y sobrevivencia, cuando la discapacidad es por una enfermedad común, la entidad responsable de pagar la pensión por discapacidad es la ARS. Es la compañía de seguros, no la ARS, la compañía de seguros contratada por la AFP. Pero en caso de pensión. Sí, exacto. En ese caso, las personas que se estaban divirtiendo, que fallecieron, los familiares tienen que dirigirse a la AFP para solicitar la pensión de sobrevivencia. Si resultó lesionada una persona, en ese caso esa persona tiene derecho, en primer lugar, a los servicios de salud, pero también tiene derecho a un subsidio por enfermedad común o accidente no laboral, un subsidio. ¿Quién paga ese subsidio? La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La llamada CISARRIL. CISARRIL. Tiene a su cargo de pagar el subsidio por enfermedad común. El subsidio por enfermedad. Exacto. Los trabajadores que resultaron lesionados y tienen una incapacidad temporal para el trabajo, tienen derecho a un subsidio equivalente al 60% del salario si reciben atención ambulatoria y el 40% si reciben atención hospitalaria. Excelente. Fran, déjalo ahí, porque estas interesantísimas informaciones vamos a continuarlas dentro de un momentito. Vamos a cumplir con este compromiso. En breve regresamos con más contenido de Telediario. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo,
Un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario. Señores, seguimos aquí recibiendo estas interesantísimas informaciones con relación a las prestaciones que le corresponden a la persona. En este caso estamos hablando del YESE, pero estamos hablando en términos generales porque la ley no distingue, sino que para todo el que se encuentre en una situación parecida. Aprovechen estas informaciones. Fran, seguimos contigo. Hablábamos de las personas que tienen derecho a una pensión en el sentido de cuando el causaviente o una persona que está asegurado Correcto. fallece. Eso es correcto. Cualquier persona que fallezca, en este caso los invitados, las personas que se estaban divirtiendo, que no eran empleados del YESE, Correcto. tienen derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Si falleció esa persona que se estaba divirtiendo, su cónyuge y sus hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia equivalente al 100%, no, perdón, como es por una enfermedad común, en este caso... se asemeja a una enfermedad común. Sí, exacto. Tienen derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, correcto, o fracción, correcto. El 60%. A diferencia, bienvenido, de riesgos laborales, que en riesgos laborales, para que tú veas, si una persona fallece producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la pensión que establece la ley es el 100% del salario. Del salario. Ahora, si una persona fallece, si un trabajador fallece con motivo de una enfermedad común, un accidente cerebrovascular, un ACV, vamos a suponer, o esa persona, o las personas que se estaban divirtiendo en el YESE, correcto, que fallecieron producto de un accidente que no fue un accidente laboral, porque fue un accidente laboral para los empleados del YESE. Lo que estaban en condición de trabajadores de ese momento. Exactamente, pero lo que se estaban divirtiendo es un accidente común. Es un accidente común. Esa persona que se estaban divirtiendo, le reiteramos a la población que también tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Si esa persona que se estaba divirtiendo y falleció en el YESE, pero de igual manera, los lesionados, si una persona se estaba divirtiendo en el YESE y resultó lesionado, y esa lesión le produce una discapacidad permanente para el trabajo, también esa persona tiene derecho a una pensión por discapacidad permanente. ¿Del mismo porcentaje, 60% sería? En el caso del accidente, correctamente, que no es laboral. Exactamente, es igual que la pensión de sobrevivencia. Igual que la sobrevivencia. El 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, o fracción. Porque cuando la ley se refiere a fracción, puede que tengan nada más 6 meses laborando, cotizando. Correcto. En ese caso, el empleado tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los 6 meses que tenía laborando. Lo que quiere decir, señores, Fran nos aclarará, es que si usted nada más trabaja, son el promedio de los últimos 3 años, pero si usted solamente trabajó 2 años, pues de esos 2 años que se le saca el promedio. Correcto. Porque hay un año que no contará porque usted estaba desempleado, por ejemplo, o 1 año y 6 meses, etcétera. Entonces, y no solo eso, bienvenido. Vamos a ver. Oye, para tener derecho a la pensión por discapacidad y pensión de sobrevivencia, basta que el trabajador haya cotizado un solo mes para la seguridad social. Un solo mes. Yo siempre aclaro esto, porque entonces, oye, ¿cómo se promediaría? Para tener derecho a la pensión por vejez,
Tú sabes que la ley establece 30 años de cotización y 60 años de edad. Correcto, ya esa es la vejez. Exactamente. Pero para tener derecho a la pensión por discapacidad, basta que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes para la seguridad social. En los últimos 3 años. No. En, Si un trabajador empezó a trabajar en marzo ajá. y ahora el 8 de abril tuvo un Ok, accidente, ya entendido. ese trabajador se genera el derecho a El una derecho pensión se por genera. discapacidad o a una pensión de ¿Y sobrevivencia. cuál sería entonces los parámetros para calcularle el monto? Bueno, el 60, si nada más tenía un mes, el 60% del salario, de su salario. De ese salario. De ese salario. Entonces ahí obviaríamos el tema del promedio de los últimos salarios. Exacto. Porque es que tengo este Bueno, último mes. Si tenía este dos es mi me- promedio. Exactamente. Si tenía 2 meses más, el promedio. Pero si nada más Escuchen- tenía un mes, escuchen es esto, el señores. 60% de su salario. De su salario. Exactamente. Correcto. Interesantísimo este dato, porque hay mucha gente que se sienten que no tienen derecho. Pues sí. Tienen Fíjese derecho usted. ya sea una pensión de sobrevivencia, el cónyuge o los hijos, o a una pensión por discapacidad si el accidente, si la tragedia solamente le provocó una discapacidad permanente para el trabajo. Entonces, Fran. Y por supuesto, bienvenido, tienen derecho a los servicios de salud, en este caso, les reitero, a través de su administradora de riesgo de salud. Fran, tú estás orientando mucha gente y le estás dando una información valiosa. Exacto. Porque mucha gente se siente desamparado, pero no están desamparados. Lo que les falta es la información. Y si la lesión lo que le produjo fue una incapacidad temporal para el trabajo, temporal, no una discapacidad permanente, en ese caso tienen derecho a un subsidio por enfermedad hasta un límite de 6 meses, establece la ley. Un subsidio por enfermedad. ¿Cuál es el porcentaje que tienen derecho por concepto del subsidio por enfermedad? La ley establece que tienen derecho a un subsidio por enfermedad, es decir, por incapacidad temporal para el trabajo, equivalente al 60% de su salario. Si recibe atención ambulatoria, es decir, si está en su casa, Muy bien. de licencia médica. Licencia médica. Ahora, si está hospitalizado, Ujú. la ley establece que tiene derecho a un 40%. En el caso de que un trabajador permanezca de licencia y tenga, por ejemplo, 10 días hospitalizado y 10 días de licencia en su casa, es decir, de manera ambulatoria, Correcto. en ese caso, la CISARRIL le paga los 10 días que tuvo de licencia ambulatoria Ambulatoria. a razón de un 60% de su salario y los 10 días que tuvo interno en el hospital o en la clínica a razón de un 40% de su salario. Mira qué interesante. Vamos a recapitular un poco estas informaciones, Fran. Cuestión de que la gente le quede bien claro. Vamos a hacerle este regalito a la gente, porque es un regalo. Yo siento que es un regalo de la gente, porque la información es poder. Claro que sí. La información es poder. Bien, entonces, cuando usted recibe una discapacidad permanente, pero no es por asuntos laborales, Correcto. esa es una responsabilidad y un reclamo que hay que hacerle vía su AFP. Correctamente. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Exacto. Si es un subsidio por enfermedad que tampoco es por temas laborales, Exactamente. sino por enfermedad común O accidente no laboral. o accidente que no laboral, que son muchos, ellos los que estaban divirtiéndose, tuvieron un accidente no laboral. no laboral, entonces hay subsidio y hay la pensión de sobrevivencia, pero el subsidio está a cargo De la CISARRIL. de la CISARRIL. Exactamente. Y los empleados que fueron del YESE, Correctamente. el reclamo es al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Correctamente. Pero- Todas las prestaciones que se deriven de ese accidente, ya sea un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, los servicios de salud cubiertos en un 100%, para los trabajadores del YESE que fallecieron, su cónyuge y sus hijos tienen derecho a una pensión equivalente al 100% del salario, y para aquellos trabajadores del YESE que resultaron con lesiones permanentes, una discapacidad permanente, también tienen derecho a una pensión por discapacidad permanente
equivalente al 100% del salario a través del IDOPRIL, del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Bueno, ya ustedes saben, los empleados del YC tienen que ir al IDOPRIL a reclamar sus prestaciones. Exacto, muy bien, recapitulando. Recapitulando. Para que quede como una gotita de agua ahí, vamos a ver. Exactamente. Ahora, aquellas personas que se estaban divirtiendo en el YC, que no eran empleados del YC, en ese caso tienen que solicitar sus prestaciones si es una pensión por discapacidad permanente, a su AFP. Si es una pensión de sobrevivencia porque falleció La sobrevivencia persona, es a los hijos y a la esposa. exactamente. Tienen que solicitarlo también a su AFP, la pensión por discapacidad o la pensión de sobrevivencia. Y los servicios de salud, ustedes saben que es la ARS, para las personas que se estaban divirtiendo y resultaron lesionados. Y el subsidio por enfermedad tienen que solicitarlo a la CISARRIL, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Esa es la diferencia. Hay que distinguir si era un empleado del YC o si era una persona que se estaba divirtiendo para determinar cuáles son las entidades que tienen que otorgarle las prestaciones que le corresponden de la seguridad social. Excelente. Ahora bien, otro regalito que yo quiero que tú le hagas a nuestra audiencia. Nuestra audiencia va a estar agradecida eternamente de estas informaciones. Otro regalito. Todas estas prestaciones de la seguridad social que Fran Aristis ha estado aclarando aquí, no entorpecen aquellos reclamos por daños y perjuicios que correspondan a la responsabilidad civil. No, en lo absoluto. En lo absoluto. En lo Háblale, por favor, Fran, que yo sé que tú manejas también esa situación con el tema, aunque sea brevemente, porque sí, no vamos, es un tema muy amplio. ¿Cuáles son los derechos que tienen la persona cuando son producto de un daño que le cause una situación como esta? Por decirlo, exacto, para no irnos más lejos de sí, daños a terceros y este tipo de cosas, de conformidad con el Código Civil. Te digo esto, sí, claro. Te digo esto porque hay toda una parafernalia, una polarización de opiniones, que si la investigación, que si es producto de esto, etcétera. Pero hay una responsabilidad civil marcada precisamente en nuestro Código Civil y el Código Penal, de la cual no puede escaparse el responsable, sea quien sea. Claro, claro. Mira, las personas que resultaron afectadas, ya sea los familiares de la persona fallecida, o ya sea los lesionados con discapacidad permanente, por ejemplo, o con alguna lesión, tienen dos vías para reclamar las indemnizaciones correspondientes. En primer lugar está la vía penal. El artículo 319 del Código Penal establece que el que por torpeza, negligencia, inadvertencia o inobservancia de los reglamentos comete homicidio involuntario será castigado con una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces, los afectados, la familia de las personas que fallecieron o los lesionados, pueden elevar una acción penal, una querella con constitución en actor civil para accesoriamente a la acción penal reclamar los daños y perjuicios causados, una indemnización por los daños y perjuicios causados. Correcto. Esa es una vía. Ahora, la otra vía es una demanda en reparación de daños y perjuicios, una demanda civil. Civil. Sí, exacto. La demanda civil tiene su beneficio. Es más segura que en materia penal, yo diría. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se trata es del daño de la cosa inanimada. Oye, en esta materia, tú sabes que existe los elementos constitutivos de la responsabilidad civil ordinaria, que son una falta, hay que demostrar la falta. Correcto. Un perjuicio, un daño. Correcto. Y una relación de causa y efecto entre la falta y el perjuicio. Si yo llevara ese caso, yo lo llevara
en virtud del 1384 del Código Civil. Correcto. El artículo 1384 establece que no solamente uno es responsable del daño que causa, sino el comitente y el preposé. Exactamente, del daño que causa un hecho suyo, sino también uno es responsable de los daños que causan de las personas de las cuales uno debe de responder y de las cosas que están bajo su cuidado. Claro que sí. Entonces, si la demanda en reparación de daños y perjuicios se interpone en virtud del artículo 1384 del Código Civil, es más expedita y entonces... No tiene que demostrar ni siquiera la falta, bienvenido. Correcto. No tiene que demostrar la negligencia, no tiene que probarla. Solamente tienen que probar que esa cosa que se llama el YC le causó un daño. ¿Y quién era el propietario? El propietario de ese inmueble. Correcto. De esa cosa que le causó el daño. No hay que demostrar la relación de causa y efecto entre la falta y el perjuicio. Es simplemente que ese bien, esa cosa que es el YC, esa edificación que es propiedad de esa empresa, le causó un daño. Miren, señores, yo quise traer este tema, además del de la seguridad social, porque Fran Aristi Castro es un especialista en derecho civil, en términos generales, en derecho civil básicamente. Le quise traer este tema porque es penoso ver, señores, aquella guerra de información y de medios, y de medios propiamente dicho. Entonces, debo decirle que estas acciones que tiene la persona perjudicada son muy viejas. Eso viene de la codificación de las leyes. Ahí no hay nada nuevo, ahí hay una responsabilidad de la cual la persona que está o que la hizo o que sus cosas o que estaba bajo la responsabilidad inexorablemente la tiene, independientemente de las investigaciones e independientemente de algunas fallas que podría aumentar quizá más responsable. Porque si por ejemplo fue un fallo eléctrico, posiblemente haya que traer a la demanda a alguna gente que tenga que ver con el servicio de electricidad, para poner un ejemplo cualquiera. Exacto. Entonces, yo no sé, Fran va a tener que visitarnos en otro momento para continuar con este tema. Y ahora, para último, como un último regalito, tenemos unas informaciones de que algunas prestadoras como clínica y eso, brevemente, porque se nos agotó el tiempo, han negado precisamente las atenciones a lesionados de la lesión que nos ocupa principalmente. ¿Cuál es la situación brevemente, Frank? El tiempo se nos ha acabado. Mira, hay dos afiliados que pusieron una denuncia en la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, de que la clínica Abel González, yo digo el nombre porque está en todos los medios, claro, la clínica Abel González de la Lincoln le negó los servicios de emergencia a dos personas que resultaron afectadas, lesionadas en la tragedia del YC. Eso está en los medios. Y la DIDA solicitó a la CISARRIL y al Ministerio de Salud Pública sancionar a la clínica por haberle negado los servicios de emergencia a esos dos afiliados. Mira, el artículo 28 de la Ley General de Salud número 4201 establece como derecho, entre los derechos de las personas, de la persona, el derecho a la atención de emergencia en cualquier establecimiento de salud. El derecho a la atención eso es un derecho que establece. Repítele el artículo 28 de la Ley General de Salud. De la Ley General de Salud, señores. 4201 establece el derecho de toda persona a la atención de emergencia. Además de todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos fundamentales. Exacto. Entonces, pero ¿se nos acabó el tiempo, Fran? Sí, el artículo 153 de la Ley General de Salud, 4201, sanciona con una multa de 1 a 10 salarios mínimo nacional la violación a los derechos establecidos en el artículo 28 de la ley 4201. Es decir, sanciona con una multa de 1 a 10 salarios la negación de los servicios de emergencia. Ya ustedes pueden ver. O sea, pero es bueno señalar
que la ley 8701 y la normativa sobre infracciones y sanciones al seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales También tiene... sancionan con una multa de 201 a 300 salario mínimo nacional cuando un prestador de servicios de salud le niega la cobertura de los servicios de salud a un afiliado. Pero hay que decir, Frank, en ese sentido, tengo entendido que aquí no existe el cúmulo de pena. Sería aplicable una de las dos sanciones. Exactamente. La de la 4201. 4201 o de la 87. Correctamente. Excelente. Señores, esto ha sido un filete de programa y oportuno para todas estas personas que están desorientadas. Vamos a comprometer a Fran para que vuelva con nosotros a seguirnos orientando en ese sentido y sobre todo que le sirva a todos como una especie de alivio. Hasta luego y gracias por su atención.